Buen día, licenciado y compañeros. Nosotros les estaremos exponiendo sobre la NIA 805, que trata de las consideraciones especiales en auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específico de un estado financiero, y de la NIA 810, que trata sobre los encargos para informar sobre los estados financieros resumidos. Nosotros somos el grupo B3 y está conformado por Jocelyn Escobar, Catherine Flores, Jacqueline Batres y Blanca Coy. Para empezar, estaremos hablando sobre el alcance de la NIA 805 y el caso de las consideraciones especiales. Esta norma trata de las consideraciones especiales para la aplicación de dichas normas internacionales de auditoría a la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específico de un estado financiero. No es de aplicación al informe del auditor de un componente que se emita como resultado del trabajo realizado sobre la información financiera de un componente. Si se han preparado de conformidad con un marco de información con fines específicos, también es de aplicación a la auditoría la NIA 800. En el caso de la fecha de entrada en vigor, para el caso de esta norma, es aplicable a la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida, o en el caso de las auditorías de un solo estado financiero o de elementos, cuentas o partidas específicas de un estado financiero a una determinada fecha. Esto que corresponde a los periodos terminados a partir del 15 de diciembre del 2016. Para el efecto de esta norma nos habla sobre definiciones. Para ello tenemos qué es un elemento o elemento de un estado financiero, que significa que es un elemento, cuenta o partida de un estado financiero. Normas internacionales de información financiera. Estas son las NIF, que son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, y un solo estado financiero o un elemento específico de un estado financiero, que significa que comprende todas las correspondientes notas explicativas, la correspondiente información a revelar. La información a revelar generalmente comprende información explicativa u otra información descriptiva relevante al estado financiero o al elemento. En el caso de los objetivos, para el auditor es aplicar la norma en la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero. En este caso, él debe de tratar adecuadamente las consideraciones especiales que son relevantes respecto a la aceptación del encargo, la planificación y la ejecución de dicho encargo y la formación de una opinión y la realización del informe. En los requerimientos de esta norma nos habla principalmente sobre la aplicación de esta NIA. Es de aplicación independientemente de si el auditor también ha sido contratado para auditar el conjunto completo de los estados financieros de la entidad. En el caso que el auditor no ha sido contratado también para auditar el conjunto completo de los estados financieros de la entidad, él podrá determinar si la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento específico de dichos estados financieros le es factible. Nos habla también de la aceptabilidad del marco de información financiera, en donde el auditor incluirá que pueda determinar si la aplicación del marco de información financiera tendrá como resultado una presentación que revele información adecuada que le permita a los usuarios a quienes se les destina el informe entender la información de una manera factible. Para la forma de la opinión, el auditor deberá considerar si la forma prevista de la opinión es adecuada teniendo en cuenta las circunstancias. Continuando con los requerimientos de esta norma, hay informes sobre el conjunto completo de estados financieros, sobre un solo estado financiero o sobre un elemento en específico. Si el auditor acepta un encargo para emitir un informe sobre un solo estado o un elemento,
al mismo tiempo que para auditar el conjunto completo de estados financieros, entonces el auditor expresará una opinión por separado para cada encargo. Un solo estado financiero auditado o un elemento específico pueden hacerse públicos a la vez que el conjunto completo de estados financieros auditados de la entidad. Hay opinión modificada, párrafo de énfasis o párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Si se concluye que es necesario expresar una opinión desfavorable o denegar la opinión, la NIA 705 no permite al auditor la inclusión en el mismo informe de auditoría de una opinión no modificada sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico. El auditor no expresará una opinión no modificada sobre un estado financiero que forme parte de un conjunto completo si ha expresado una opinión desfavorable o ha denegado la opinión sobre los estados financieros en su conjunto. Si la opinión del auditor sobre el conjunto completo de estados financieros de la entidad es una opinión modificada, o si dicho informe incluye un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones, el auditor va a determinar el efecto que esto puede causar en el informe de auditoría, ya sea de un solo estado o de un elemento en específico. NIA 810, encargos para informar sobre estados financieros resumidos. El alcance. Pues esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con un encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos derivados de unos estados financieros auditados por dicho auditor de conformidad con las NIAs. Objetivos. El objetivo del auditor es determinar si es adecuado aceptar el encargo para informar sobre los estados financieros resumidos, y si éste acepta, pues debe formarse una opinión sobre los estados financieros resumidos, esto basándose en la evaluación de sus conclusiones, y expresar claramente dicha opinión en el informe que describa asimismo el fundamento de la opinión. Como definiciones tenemos los criterios aplicados, que estos son pues aplicados por la dirección para la preparación de los estados financieros resumidos. Estados financieros auditados, estos de conforme con las normas internacionales de auditoría y de los cuales se derivan pues los estados financieros resumidos. Los estados financieros resumidos es la información financiera histórica derivada de los estados financieros que contienen menos detalle que los estados financieros. Dentro de los requerimientos está la aceptación del encargo, la auditoría de los estados financieros de los que se derivan los estados financieros resumidos, pues proporcionan al auditor el conocimiento necesario para cumplir sus responsabilidades en relación con los estados financieros resumidos de conformidad con las NIAs. El auditor únicamente va a aceptar un encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos cuando éste haya sido contratado para realizar la auditoría de los estados financieros de los que se derivan pues los estados financieros resumidos. Esto siempre pues conforme a lo que requieren las normas internacionales de auditoría. Gracias. Dentro del requerimiento de la NIA 810, ¿qué debe hacer el auditor antes de aceptar un encargo para informar sobre los estados financieros resumidos? Debe determinar si los criterios aplicados son aceptables. Asimismo, tendrá el acuerdo de la dirección, que debe reconocer y comprender su responsabilidad de preparar los estados financieros resumidos de conformidad con los criterios aplicados. Debe poner los estados financieros auditados a disposición de los usuarios. Debe incluir en el informe de auditoría sobre los estados financieros en cualquier documento que contenga dichos estados financieros, y debe acordar con la dirección la forma de opinión que se habrá de. Dentro del segundo requerimiento de la naturaleza de los procedimientos, el auditor realizará los siguientes procedimientos, así como cualquier otro procedimiento que pueda considerar necesario como base para su opinión sobre los estados financieros. Dentro de ellos
si los estados financieros revelan adecuadamente el hecho de ser resumidos e identifican los estados financieros auditados. Cuando los estados financieros no vienen acompañados de los estados financieros auditados, evaluar si revelan adecuadamente los criterios aplicados, comparar los estados financieros resumidos con la correspondiente información y evaluar si los estados financieros auditados están disponibles. Dentro del tercer requerimiento que nos habla la NIA 810, nos habla de la forma de opinión. Cuando el auditor concluya que es adecuada una opinión no modificada sobre los estados financieros resumidos, siempre que las disposiciones legales o reglamentarias no establezcan otra cosa, utilizará algunas de las frases siguientes. Los estados financieros resumidos adjuntos son congruentes en todos los aspectos materiales con los estados financieros auditados. Asimismo, los estados financieros resumidos adjuntos son un resumen fiel de los estados financieros auditados. El cuarto requerimiento que nos habla es el momento de realización del trabajo y hechos posteriores a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. El informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos puede estar fechado con posterioridad a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados y el auditor puede llegar a conocer hechos que existían en la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. Informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos. Los elementos del informe de auditoría comprende un título que debe indicar claramente que se trata de un informe de un auditor independiente, un destinatario, identificación de los estados financieros resumidos sobre los que se auditó. Debe identificar los estados financieros auditados sin perjuicio de lo indicado, la expresión clara de una opinión, una declaración que ponga de manifiesto que los estados financieros resumidos no contienen toda la información a revelar, cuando sea aplicable la declaración exigida, una referencia al informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, una descripción de la responsabilidad de la dirección, una declaración de que el auditor es responsable de expresar una opinión basándose en los procedimientos de auditoría aplicados, de conformidad con esta NIA, la firma del auditor, la dirección del auditor y la fecha del informe de auditoría. Informe de auditoría sobre estados financieros resumidos. Los elementos del informe de auditoría sobre estados financieros resumidos son título, destinatario, identificación de los estados financieros resumidos, identificación de los estados financieros auditados, sin perjuicio de lo indicado en el párrafo 20, una declaración, cuando sea aplicable la declaración exigida en el párrafo 12, una referencia al informe de auditoría, una descripción de la responsabilidad de la dirección, una declaración del auditor, la firma del auditor, la dirección del auditor, la fecha del informe de auditoría. Restricción a la distribución o a la utilización o advertencia a los lectores sobre la base contable. Cuando esté restringida la distribución o el uso del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, o cuando el informe de auditoría sobre los estados financieros auditados advierta a los lectores de que estos han sido preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos, el auditor incluirá una restricción o una advertencia similar en el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos. Información comparativa. Si los estados financieros auditados contienen información comparativa y los estados financieros resumidos no, el auditor determinará si dicha omisión es razonable teniendo en cuenta las circunstancias del encargo. Información adicional no auditada presentada junto con los estados financieros resumidos. El auditor evaluará si cualquier información adicional no auditada que se presente junto con los estados financieros resumidos se distingue claramente de dichos estados financieros. Si el auditor concluye que la forma
en que la entidad presenta la información adicional no auditada no se distingue claramente de los estados financieros resumidos, solicitará a la dirección que modifique la presentación de la información adicional no auditada. Si la dirección se niega a hacerlo, el auditor explicará en el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos que dicha información no está cubierta por dicho informe. Asociación del auditor. Si el auditor tiene conocimiento de que la entidad prevé mencionar que el auditor ha emitido un informe sobre unos estados financieros resumidos en un documento que contiene dichos estados financieros resumidos, pero no tiene previsto incluir el correspondiente informe de auditoría, el auditor solicitará a la dirección que incluya el informe de auditoría en el documento. Si la dirección se niega a hacerlo, el auditor determinará y adoptará las medidas adecuadas para evitar que la dirección asocie de modo inadecuado al auditor con los estados financieros resumidos contenidos en dicho documento. Muchas gracias por su atención.